La novela histórica también está presente aquí en la Feria del Libro y tenemos al autor colombiano Pablo García Duzán, que nos trae dos libros, Killing Gaitán y Mónica, la Vengadora del Che. Gracias por acompañarnos aquí, buenas tardes, buenos días. Buenos días, no, gracias a ustedes por la invitación. Novela histórica, a usted le gustan los problemas, ¿no? Lo que exige una investigación increíble porque uno podría pensar que pues la historia es real y en la novela se puede jugar, pero es casi que todo lo contrario, no puedes jugar mucho, tienes que ser lo más verídico para que la novela sea creíble. Así que no sé por qué novela quieres que comencemos a hablar. Por Killing Gaitán, que es la primera. La última novela que escribí es Mónica, la Vengadora del Che. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un libro del Bogotazo. García Márquez ha escrito del Bogotazo en su biografía, que es muy bella. Y Arturo Álape también tiene el Bogotazo. Hay una crónica muy chévere. Bueno, 3 libros de Miguel Torres, que es otro de los grandes que ha hablado del Bogotazo. Bueno, ¿cómo fue meterse en un tema donde unos autores increíbles lo han tomado y qué punto de partida tuvo usted para desarrollarlo? Pues tenía todo en contra porque con semejantes monstruos, pero hay una ventaja muy grande. Y es que hubo en la campaña de Donald Trump, él utilizó como trampolín electoral decir que si él ganaba las elecciones iba a desclasificar una cantidad de archivos de la CIA. Y lo hizo. Y ahí apareció una información que no se conocía, que obviamente estaba muy guardada y él lo hizo con fines políticos, pero pues me benefició a mí que soy fanático de la historia velada, porque la historia con mayúscula es algo que no es de fiar, lo dijo García Márquez, dijo en los funerales de la mamá grande, el epígrafe dice, bueno, es la hora de recostar el taburete contra la pared y contar la historia como realmente ocurrió antes de que lleguen los historiadores. Entonces, si lo dijo Gao, siempre me ha gustado todo este tipo de temas, de acontecimientos, porque jamás se dice la verdad total. No pretendo a través de la literatura llegar a ella, pero sí aproximarme lo más posible. Ese es un reto desde mi formación. Me encanta lo que dices de Donald Trump porque es algo como muy reciente que lo tenemos ahí, pero ¿cómo desarrollaste la historia? ¿Quién fue el personaje? ¿Cuál fue el dato que encontraste ahí? Mira, el disparador fue la muerte de Eduardo Umaña Mendoza, el reconocido jurista de los pobres, entre comillas, ¿no? Que defendía los sindicatos de Ecopetrol, de Barranca Bermeja, etcétera. Él lo asesinan un sábado en su oficina y tenía programada una rueda de prensa el día lunes. Fue a Estados Unidos, a Maryland, que es donde están asentados los archivos, gran parte de los archivos de la CIA, y pidió un permiso y se lo concedieron para averiguar en 1998 y tenía citada una rueda de prensa, como ya dije, y él no llegó a esa rueda de prensa porque lo asesinaron. Es muy, muy posible, desde lo que yo investigué, que ese asesinato haya ido por ese camino, como para que no hablara de qué fue lo que encontró allá. Después encontramos que Donald Trump, por cuestión electoral y política, desclasifica todos estos archivos y encuentro que hay una relación en lo que investigó, de que lo poco que salió a la luz, porque él fue con un sociólogo muy famoso que fue sigue siendo Orlando Falsborda, y otras 3 personas fueron a Maryland. Y esa rueda de prensa jamás salió a la luz, pero Donald Trump sí lo sacó a la luz y yo lo saqué a la luz a través de la novela. Entonces ahí aparece, por ejemplo, algo que desde hace un par de años viene sonando muchísimo, y es que Fidel Castro tenía ciertas conexiones con la CIA antes de ser el comandante de la isla. De hecho, ya parece que está comprobado que tenía un alias dentro de la organización, que era Alex 116 o 160, no me acuerdo muy bien, que era el código que se le asignaba a los que pertenecían a la CIA. Entonces, información como esta no aparece en otras novelas porque pues no había salido a la luz. Yo tuve esa fortuna y pues ya está en la novela. Bueno, estamos hablando con Pablo García, ahí está la novela Killing Gaitán. Hablas de Fidel Castro, que estuvo también en el Bogotazo, evidentemente, en el barrio La Macarena, allí en esa estación de policía estuvo. Y ya que hablamos de la revolución, hablemos de su reciente novela, de su reciente publicación, Mónica, la Vengadora del Che. Y bueno, lo que puedas contar sin dañar el libro,
porque también es otra historia fantástica. Mira, en la primera novela, Killing Gaitán, hay un personaje antagónico que es una mujer, se llama Mirta Valladares. Yo me enamoré de esa mujer, porque uno como escritor no sabe para dónde van los personajes. Uno es el primer sorprendido. Y ella es muy particular. Mirta Valladares fue una chica que no tuvo escuela, no tuvo colegio, pero aprendió la santería en Haití. Nació en Cuba, pero la abuela la rescató de Cuba y se la llevó a Haití, aprendió santería y termina en el Bogotazo. Entonces yo quedé como con la espinita de que las mujeres dan mucha más tela de donde cortar literariamente hablando que un hombre. Entonces yo estaba en la búsqueda de una mujer protagónica de mi próxima novela y yo quería novelar la compañera del cura guerrillero Camilo Torres Restrepo. Él cuando estuvo en Lovaina llegó con una francesa, una belga, perdón, y fue muy cercana a él. De hecho, ambos pidieron entrar en el ELN colombiano y en esa época no recibían mujeres. Dije, no, pues la novela quedaría como a medias, porque si a él lo recibieron, evidentemente, allá fue donde murió, pero ella se quedó por fuera, pues la novela no tendría como un sentido. Y en esa búsqueda me encuentro con Mónica Erd, que estuvo en las filas del ELN boliviano, que fue el que fundó el Che Guevara, hija del fotógrafo de Hitler, que vino a refugiarse, entre comillas, a Bolivia, a La Paz, una aristócrata que lo tenía absolutamente todo y que termina teniendo un papel muy importante dentro de la organización, y es porque ella es la encargada de vengar al Che Guevara. El Che Guevara, como ya era un ícono de la revolución, sufrió una afrenta que fue que a su cadáver le amputaran las manos. De hecho, investigué y la orden era que también lo decapitaran. Por fortuna no se dio. La organización estaba muy dolida. Preguntan que quién se ofrece como voluntario para ir hasta Hamburgo, a Hamburgo, Alemania, a asesinar y a vengar el que dio esa orden de amputarle las manos al Che Guevara, que era un coronel Quintanilla. Lo habían escondido en Hamburgo porque obviamente lo querían eliminar, y ella, pues siendo alemana, va hasta Hamburgo, se hace pasar por una turista australiana y le dispara. De esta manera venga al Che Guevara. Pero eso no es la parte importante. La parte importante es que el tío político de Mónica Erd era el carnicero de León, ni más ni menos que Klaus Barbie, un ex oficial de la CSS, era el tío político de Mónica, y ya inmersa en el mundo de la revolución, ella, después de la victoria que logró vengando al Che Guevara, decide darle casa, secuestrarlo, enviarlo a Lyon, Francia, que fue donde cometió los actos de guerra, deslenables desde todo punto de vista, porque él fue el que dio la orden de asesinar a 44 niños en Lyon, Francia, por eso el apodo del carnicero de Lyon, y casi lo logra. No les cuento más. Sí. Pablo, ¿dónde podemos encontrar estas dos novelas? Y también si podemos encontrar más de tus publicaciones sería fantástico. Acá en la Feria del Libro, ¿no? Acá en la Feria del Libro de momento estamos en el pabellón 5A, pero ya está distribuido sobre todo en la Librería Nacional. No solamente las novelas, sino también los cuentos que tienen corte histórico. Son 2 tomos. El primero, que tiene 18 cuentos, que arranca desde la conquista a nuestros días. Y el segundo, que se llama Las hijas del delirio, que son 6 cuentos, también de corte histórico. El primero se llama Nerón, Nacer de la ciudad. Entonces, ¿buscarte después de la feria Librería Nacional o hay otro sitio donde buscarte? Librería Nacional, próximamente en Lerner, y en Buscalibre ya estamos. Ah, bueno, Buscalibres es gigante. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Por favor, busquen el nombre de Pablo García Duzán, tiene muy buenas publicaciones, un literato enamorado de la literatura, que además también de cuento, novela, hace poesía, ha hecho poesía, y esperamos el próximo libro de poesía también. Bueno, continuamos con mucha información desde la feria. Si pueden venir, fantástico. Si no, quédense con nosotros aquí en este Facebook de la UD 90.4 FM Estéreo y también en nuestro dial 90.4 FM Estéreo.